Hola, hoy día comenzamos una nueva sección del canal, la sección referente a los cursos. Y vamos a comenzar con un curso de UML, le llamado UML en acción. Prometo que va a ser un curso bastante dinámico, no solamente enfocado a los temas de concepto, sino también con ejemplos sobre su utilización y sobre todo en casos reales, en muchos de los cuales yo he participado. En esta primera sesión vamos a revisar los actores, tanto del negocio como de requerimientos. Vamos a pasar por el diagrama use case del negocio y vamos a llegar hasta el modelo de objetos del negocio. Yo soy Lenny Carvajulca y esto es Expertec. Vamos a verlo. En esta sesión estamos viendo la primera parte del repaso de UML y hemos mencionado que UML no es una metodología, UML es una notación, por sus siglas en inglés, lenguaje de modelación unificado. Y es un conjunto de símbolos estándar que se utiliza para hacer modelación. Estos símbolos que vamos a utilizar a lo largo del curso es los que estamos repasando en esta ocasión. En primer lugar hemos hablado de los actores, actores del negocio, actores del análisis y diseño o actores de requerimientos, los cuales se diferencian en su diagramación porque los de negocio tienen una línea oblicua que los diferencia de los de requerimientos. Y en cuanto a su significado, habíamos dicho que los actores de negocio son las entidades externas al sistema que estamos modelando, mientras los actores de análisis y diseño o de requerimientos representan roles dentro del sistema que se está modelando. En cuanto a los use case, también hemos hablado de los use case del negocio y los use case del análisis y diseño o use case de requerimientos. También se diferencian en cuanto al dibujo, porque los del negocio tienen una línea oblicua. En cuanto al significado, los use cases del negocio representan grandes procesos o macroprocesos, o también llamados procesos del negocio. Esos procesos engloban o tienen dentro varios requerimientos funcionales o mucha funcionalidad. Los use cases del análisis y diseño, por el contrario, son ya requerimientos funcionales específicos. Son cosas puntuales que debe realizar o ejecutar el sistema. Hemos hablado también de las asociaciones que se utilizan para relacionar a los actores o a los use case o entre ellos. Hablamos de asociaciones de tipo unidireccional, asociaciones de tipo bidireccional y las asociaciones de dependencia. Esto es un modelo use case del negocio. Tenemos 3 actores de negocio y 3 procesos de negocio. Vemos que esos actores de negocio interactúan, ¿no? Se asocian, se relacionan con los procesos de negocio. Hemos realizado acá algunas indicaciones de lo que representan cada uno de estos actores o cada uno de estos use case de negocio. Fíjense, acá tenemos 2 actores, uno se llama entidades reguladoras y el otro es empleados. Y estamos modelándolos como stakeholders, o sea, como partes interesadas y externas a el proceso que nosotros estamos modelando. Por otro lado, tenemos acá otro actor de negocio que es la contabilidad. Y estamos indicando que ese es un área externa a lo que nosotros estamos, en este caso, modelando. Luego tenemos los 3 procesos de negocio, que son la configuración, el catálogo de personal
y el cálculo de planilla. Fíjense que esos son grandes procesos que agrupan internamente varios requerimientos funcionales. Hemos identificado como tres grandes procesos de este negocio a todo el conjunto de requerimientos funcionales relacionados con la configuración, todos aquellos relacionados con lo que es el catálogo de personal o lo que sería la administración de todos los datos de los empleados, y los del proceso de cálculo de planilla, que ya tiene que ver básicamente con todas las funciones que van a ejecutarse para realizar los distintos cálculos según las distintas configuraciones para generar los resultados de la planilla de sueldos mensual. Tanto los actores de negocio como los use cases de negocio se encuentran asociados entre sí. Tienen justamente lo que acabamos de explicar, las asociaciones unidireccionales o las asociaciones bidireccionales, indicando en qué sentido se van a entregar o se van a recibir ciertas informaciones, ciertos datos, reportes, etc. Por ejemplo, las entidades reguladoras vemos que tienen una asociación unidireccional con la configuración. Por ejemplo, una entidad reguladora acá es, digamos, las AFP. Las AFP lo que hacen es a la configuración le entregan, por ejemplo, los porcentajes que deben ser utilizados para las aportaciones obligatorias, por decir un ejemplo. Entonces, esa entidad reguladora solamente le entrega esa información a el proceso de configuración. De alguna manera, esa configuración registra ese porcentaje que más adelante será utilizado para realizar el cálculo de las planillas. Tenemos el caso, por ejemplo, de los empleados que tienen una asociación bidireccional con el proceso de catálogo de personal. Entonces, en este caso, por ejemplo, el empleado lo que hace es entrega su información a ese proceso de catalogación, y el proceso de catalogación al empleado le puede entregar, por ejemplo, un reporte con su ficha de datos. Entonces ahí tenemos que eso sí es una asociación en ambos sentidos. A pesar de la contabilidad pertenecer a la misma empresa para la cual se está haciendo este sistema, acá lo estamos modelando como una entidad externa porque no pertenece a lo que tiene que ver con el cálculo de la planilla de los empleados. Los modelos de objetos del negocio se utilizan para detallar lo que sucede dentro de un use case del negocio. ¿Qué es lo que tienen los modelos de objetos del negocio? Tienen actores del negocio, tienen trabajadores del negocio. Recordar, en este caso, que estos trabajadores del negocio siempre son la interfase entre los actores y las entidades del negocio. También contiene entidades del negocio y las transacciones que se ejecutan sobre esas entidades del negocio. En este caso, nuestro actor del negocio es contabilidad. Recuerdan que en el modelo inicial había un actor del negocio que era contabilidad, que lo habíamos identificado como área externa. Ese es el que está acá. Hemos puesto como trabajador del negocio al contador automatizado. Recuerdan también de uno de los diagramas anteriores que habíamos ahí modelado
a un actor de análisis y diseño como contador automatizado. Entonces, este trabajador de negocio interactúa con dos entidades del negocio. Una es la entidad cálculo y otra la entidad asiento de planilla. Y sobre esas entidades realiza distintas acciones, distintas operaciones. Por ejemplo, el contador automatizado sobre la entidad cálculo lo que hace es obtener por planilla y periodo los cálculos. Y sobre el asiento de planilla lo que hace es generar el asiento de planilla. Estas operaciones que se realizan, fíjense que también las ponemos o las iniciamos con un verbo que indica la acción que se debe realizar: obtener, generar. En este caso del ejemplo, el trabajador del negocio es un proceso automático, pero podría ser también un rol ejecutado por una persona. En el caso de las entidades del negocio, nosotros consideramos que estos son archivos digitales. Digamos que en la realidad que se está analizando en este caso, estos son archivos de Excel. Hemos indicado que tanto los trabajadores del negocio como las entidades del negocio pertenecen a los modelos de objetos del negocio, que se utilizan para detallar lo que pasa internamente dentro de un use case del negocio, y que vamos a ver en un ejemplo a continuación. En cuanto a los trabajadores del negocio, hemos indicado que estos siempre son interfaces entre los actores del negocio y las entidades del negocio, y son quienes ejecutan las transacciones que se realizan sobre esas entidades del negocio. Acá vamos a recalcar que los actores no deben interactuar de manera directa con las entidades del negocio, siempre deben hacerlo por medio de un trabajador del negocio. Estos trabajadores del negocio representan roles o procesos automáticos que son internos al negocio que se está modelando. Y también hemos dicho que son candidatos a convertirse más adelante en actores de requerimientos. Ya vamos a ver más adelante de manera detallada cómo es que esto sucede. Por otro lado, las entidades del negocio hemos indicado que son almacenes de datos persistentes. Esa es información que tiene que estar almacenada, digamos, en una base de datos para poder ser utilizada en los procesos del software que se está diseñando. Estas entidades del negocio, en la fase de levantamiento de información que realizamos, podemos nosotros encontrarlas como que son archivos físicos o archivos digitales, es decir, pueden ser documentos, pueden ser papeles, o pueden ser archivos también que están en distintos formatos, pueden ser archivos en Excel, en Word, etc. Finalmente, hemos indicado también que estas entidades del negocio son candidatos a convertirse más adelante en entidades de requerimientos. Primero, tenemos el ejemplo de transacción bancaria. Es un ejemplo bastante común, creo que todos lo conocemos. Y vamos a enfocarlo en primer lugar desde el punto de vista presencial. O sea, cuando yo como cliente del banco voy a una de las oficinas del banco y hago la transacción en una ventanilla. En este caso, tenemos que el actor del negocio va a ser el cliente. Es la persona que va a realizar la transacción. El trabajador del negocio es el cajero. Es la persona que está en la ventanilla y que nos atiende para poder realizar la transacción. Y la entidad de negocio, en este caso, va a ser, por ejemplo, la cuenta bancaria. Pueden haber varias entidades de negocio, pero para este ejemplo estamos usando la cuenta bancaria. Entonces, fíjense, ¿no? Según la definición,
el trabajador del negocio es quien realiza directamente una transacción o una operación sobre una entidad de negocio. En este caso, quien realiza la operación sobre la cuenta bancaria va a ser el cajero, va a ser la persona que se encuentra atendiendo en la ventanilla. Nosotros solicitamos que se haga la transacción, nosotros somos en este caso el actor del negocio, pero quien realiza directamente la operación en este caso es el cajero. Nosotros no podemos realizar directamente esa operación. ¿De acuerdo? Entonces, actor de negocio, cliente, trabajador de negocio, el cajero, y la entidad de negocio, la cuenta bancaria. Desde el punto de vista de la modelación, este sería el modelo de objeto del negocio, donde están esos tres tipos de artefactos de UML y cómo interactúan entre sí. Tenemos el cliente, tenemos el cajero y que realiza en este caso una operación de actualizar saldo sobre la entidad cuenta bancaria. Ahora, si este ejemplo lo llevamos a la virtualización, que está muy de moda ahora, podemos obtener lo siguiente. Fíjense. Misma operación, transacción bancaria, pero ahora desde el punto de vista virtual. Acá vamos a tener el actor del negocio, sigue siendo el cliente. Por ejemplo, cuando voy a realizar esa transacción por internet, ya a eso nos referimos con una visión virtual. En este caso, el trabajador del negocio también va a ser el cajero, pero va a ser un cajero automatizado, ¿ya? Porque no va a haber una persona entre nosotros y la entidad de negocio, pero va a haber, digamos, un paquete de software, va a haber una aplicación. La entidad de negocio sigue siendo la misma, es la cuenta bancaria, y en nuestra modelación lo que cambia va a ser el nombre del trabajador del negocio, que no va a ser cajero, sino ahora va a ser cajero automatizado. En la mayoría de aplicaciones web donde se automatizan a estos trabajadores del negocio, se acostumbra a poner la palabra automatizado, ¿no? Para indicar que eso lo va a realizar un proceso de software. Esta modelación también podría hacerse para lo que es el cajero automático, ¿no? Cuando nosotros como cliente vamos a un cajero automático y por intermedio de ese cajero automático, que acá le llamamos cajero automatizado, realizamos operaciones sobre nuestra cuenta bancaria. El siguiente ejemplo tiene que ver con las compras de logística en una empresa minera. Entonces, por ejemplo acá, el actor del negocio va a ser el área de mantenimiento. Acá fíjense que estamos hablando del área de logística, se encarga de hacer las compras, pero que tiene clientes o stakeholders, pero que son de la misma empresa, ¿no? Entonces eso era lo que explicaba también, de que al decir de que el actor del negocio es externo, no quiere decir que sea fuera de la empresa, sino que puede estar fuera del área que estamos modelando, que es el que tiene el ámbito de nuestro alcance de modelación. Entonces, para este caso, el área de mantenimiento, que es otra área de la minera, va a ser nuestro actor de negocio, va a ser nuestro cliente en este caso. El trabajador del negocio es el comprador, la persona que trabaja en el área de logística y que recibe los requerimientos de los distintos clientes de las distintas áreas de la empresa y se encarga de hacer las compras, ¿no? Se encarga de interactuar con los proveedores, por ejemplo, para realizar las compras. Y en este caso hemos elegido como ejemplo de entidad de negocio la orden de compra. Y en nuestra modelación, nuestro modelo de objeto de negocio quedaría así. Tenemos el área de mantenimiento como actor de negocio, el trabajador de negocio que sería el comprador y la entidad de negocio que sería la orden de compra, que es el documento que se almacena y se utiliza para realizar todas las operaciones de la compra con el proveedor y con nuestros clientes. Y en este caso la operación que hemos colocado es registrar, ¿no? El comprador registra la orden de compra. Nuestro siguiente ejemplo es un ejemplo de contabilización de planilla.
o sea, la generación de los asientos contables de una planilla de empleados. En este caso, el actor del negocio va a ser el área de recursos humanos. Ya estamos hablando de un sistema de contabilidad. ¿Quién está fuera del sistema de contabilidad? El área de recursos humanos, las diversas áreas de la empresa. Entonces, en este caso, quien va a solicitar alguna operación es el área de recursos humanos. El trabajador del negocio, en este caso, va a ser el contador, que es la persona que trabaja en el área de contabilidad y que se encarga de generar ese tipo de movimientos. Y la entidad de negocio sería el asiento contable. Nuestra modelación sería como esta de acá. Nuestro actor de negocio, el área de recursos humanos, nuestro trabajador de negocio, el contador, y la entidad de negocio sería el asiento contable. La operación que realiza el contador sobre esa entidad es generar. El contador genera el asiento contable. Entonces, estos son los ejemplos que vamos a poner de trabajadores de negocio y de entidades del negocio. Como hemos podido ver, la identificación no es tan complicada, pero hay que tener bastante en cuenta el ámbito, ¿no? El alcance de lo que nosotros llamamos nuestro negocio. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo estamos elaborando, estamos implementando, estamos diseñando un sistema de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con el proceso de recursos humanos será nuestro negocio. Todo lo que está fuera de eso será lo externo a ese negocio, aun cuando eso que está fuera esté en la misma empresa en la cual estamos haciendo nosotros la modelación. Este diagrama se utiliza para hacer un detalle de cada uno de los procesos de negocio o de los use cases de negocio que hemos visto en el diagrama anterior. En este caso tenemos ya los actores y los use cases del análisis y diseño. En este ejemplo hemos colocado dos actores que representan roles. Recuerden que los actores del análisis y diseño podían representar roles, podían representar procesos. Entonces, en este caso son roles los que hemos colocado, el asistente de recursos humanos y el contador automatizado. Me refiero a un contador, a un profesional contable. Ejecuta sus funciones o alguna de sus funciones de manera automática. Por eso lo hemos colocado de esa manera el nombre. Fíjense que hemos dicho que son roles y no personas. Ya ahí tiene que hacerse la diferencia. El hecho de que sean representados como personas no quiere decir que es una persona con nombre y apellido. ¿De acuerdo? Puede ser la misma persona incluso, pero jugando distintos roles. ¿De acuerdo? Eso hay que tener mucho en cuenta cuando se modelan los actores del análisis y diseño. Luego tenemos los requerimientos funcionales, o los use case de análisis y diseño, que son funciones que van a ser ejecutadas por el sistema. A este nivel, probablemente alguna de estas funciones todavía no sean, digamos, las funciones finales. Puede haber alguna función que está formada por varias, inclusive acá todavía, pero eso vamos a irlo viendo conforme va avanzando el proceso del análisis de requerimientos. Las funciones que se han identificado en este caso son listar periodo, listar planilla, registrar resultado de fórmula y generar asiento de planilla, por poner algunos ejemplos. Es adecuado que al nombrar los use cases de análisis y diseño se utilicen verbos que indiquen la acción que se debe realizar. Por ejemplo, listar, registrar, generar. Vamos a partir entonces, para esta respuesta, a partir de un enunciado del problema. Fíjense, el enunciado del problema dice lo siguiente.
En el sistema de planillas, el asistente de recursos humanos es el encargado de realizar el proceso de cálculo de la planilla mensual. El asistente de recursos humanos deberá listar las planillas disponibles y para la planilla seleccionada deberá listar los periodos abiertos. Una vez que haya seleccionado la planilla y el periodo, se ejecuta el proceso de registrar el resultado de las fórmulas de cálculo. Entonces, a partir de ese enunciado, nosotros vamos a dar un procedimiento para identificar los candidatos a actores y los candidatos a use case de requerimientos. La técnica que vamos a utilizar se llama análisis sintáctico. Entonces, para identificar los actores, debes identificar los sustantivos que indiquen o hagan referencia a roles, pero relacionados con el ámbito del desarrollo del sistema. Por ejemplo, en el enunciado que acabamos de revisar, un rol relacionado con el ámbito del sistema es el asistente de recursos humanos. Recuerden que estamos modelando un sistema de planillas. Por otro lado, para identificar los use case de requerimientos, debes identificar los verbos que indiquen acciones relacionadas al ámbito del sistema que se está desarrollando también. Entonces, en este caso, volviendo nuevamente al enunciado del problema, el ejemplo de use case de requerimiento identificado sería listar planillas. Si te preguntabas para qué sirve el curso de lenguaje en el colegio o en la universidad, acá tienes una aplicación práctica. Entonces, vamos a analizar sintácticamente ahora este enunciado. ¿De acuerdo? En primer lugar, hemos dicho que para identificar los actores debemos ver en el enunciado de un problema cuáles son los sustantivos que hacen referencia a roles, ¿no? Papeles jugados por alguien dentro del ámbito del sistema que se está modelando. Entonces, por ejemplo, veamos acá los sustantivos que hacen referencia a roles. Sistema de planillas puede tomarse como un sustantivo, como un nombre, pero no es un rol, es más bien el nombre del sistema que estamos modelando. Estamos modelando un sistema de planillas. Entonces no aplicaría para ser un candidato a actor de requerimientos. Otro sustantivo es asistente de recursos humanos. Este sí encaja perfectamente dentro de la definición que estamos dando. Es un sustantivo que representa un rol y que está relacionado directamente con el ámbito del problema que estamos o del sistema que estamos modelando. Nuevamente tenemos asistente de recursos humanos, planillas disponibles, planilla seleccionada, son también sustantivos pero no son roles relacionados con el ámbito del sistema que estamos modelando. Tenemos periodos abiertos, tenemos planilla, otra vez periodo y fórmulas de cálculo. Si bien pueden ser identificados como sustantivos, no son roles que estén relacionados con el sistema que se está modelando. Entonces, el único sustantivo que identifica a un rol que está relacionado directamente con la modelación del sistema que estamos realizando para este enunciado de problema es solamente asistente de recursos humanos. Veamos ahora la identificación de los use cases de requerimiento. Hemos dicho que son los verbos que van a identificar acciones que son realizadas dentro del ámbito del sistema que se está modelando. Veamos. Realizar el proceso de cálculo de la planilla mensual. En realidad es un verbo, pero no indica una acción que esté relacionada con el ámbito del sistema que se está modelando. Listar las planillas disponibles. Ese es un candidato a ser use case de requerimiento. Luego tenemos listar los periodos abiertos.
también es otro candidato a use case de requerimiento. Ambos están indicando acciones relacionadas directamente con el ámbito de modelación del sistema. Y finalmente tenemos registrar el resultado de la fórmula de cálculo. Este también es otro verbo que indica una acción directamente relacionada con la modelación del sistema que estamos, en este caso, analizando. Al aplicar el análisis sintáctico, aquí tenemos el modelo use case de requerimiento resultante. Hemos identificado un actor de requerimiento que es el asistente de recursos humanos y hemos identificado 3 use case de requerimientos: listar periodo abierto, listar planilla y registrar resultado de forma. En esta sesión hemos tratado acerca de las asociaciones entre los use case de requerimientos y hemos hablado del include y el extend. En primer lugar, hemos mencionado que include, que es el ejemplo que tenemos acá en la parte superior, indica que cuando el use case inicial se lleva a cabo, siempre se lleva a cabo también el use case asociado. Entonces, en este caso, digamos que cada vez que se ejecute el use case A, siempre se va a ejecutar también el use case B. En cuanto al diagrama, recordar también que en el caso de include, la punta de flecha va en el lado del use case asociado. En el caso de extend, habíamos mencionado que cuando se utiliza esa asociación, cada vez que el use case inicial se ejecuta, la ejecución del use case asociado es opcional. Esto quiere decir que se va a ejecutar en algunas ocasiones dependiendo de alguna condición. Entonces, en el caso de este ejemplo, tenemos que cuando se ejecute el use case C, opcionalmente se va a ejecutar el use case D. En el caso del diagrama, para extend, tenemos que la punta de flecha se coloca del lado del use case que inicia la asociación. La función o el requisito funcional que acá estamos modelando es listar parámetros. Estos son los parámetros que se utilizan para realizar los cálculos de la planilla de empleados. Acá estamos indicando que quien ejecuta o quien utiliza este proceso es el administrador de recursos humanos. Entonces, cuando se lleva a cabo la función de listar parámetros, el include indicaba que siempre se lleva a cabo la función que está al final de la asociación, ¿no? Entonces decimos, cada vez que se ejecuta listar parámetro, también se ejecuta la función de buscar parámetro. ¿De acuerdo? Dijimos que era intrínseco a la ejecución del use case inicial. En el caso de extend, fíjense que en el caso de extend, la punta de la flecha está para el lado del use case que inicia esa asociación. Diríamos que cuando se lista parámetro, a veces u opcionalmente se ejecuta el registro de parámetros. Finalmente, debemos mencionar que no es obligatorio encontrar este tipo de asociaciones en todos los diagramas use case de requerimientos. Esto dependerá del proceso que uno esté modelando. Existirán modelos en los cuales no existan este tipo de asociaciones, o por el contrario, existirán otros modelos donde existirán muchas de estas asociaciones. Este tipo de clases son aquellas que vamos a utilizar en una etapa posterior para poder mapearlas sobre los componentes del software que se va a implementar. Son 3 los tipos de clases del dominio de la solución. En primer lugar, las clases de tipo límite,
que representan las interfaces de usuario o las pantallas del software, directamente haciendo referencia a la capa de usuario, según el esquema de arquitectura clásica de implementación. Luego tenemos las clases controladoras, que son aquellas que representan procedimientos o funciones del software y que están directamente relacionadas con lo que sería la capa de negocios o la capa de lógica de negocio. Luego tenemos las clases de tipo entidad, que son aquellas que van a representar a las tablas de la base de datos y a todos aquellos elementos que van a gestionar datos en el software que se está modelando. Esto está relacionado directamente con la capa de datos según la arquitectura clásica de implementación por capas. Estas clases interactúan entre ellas por medio del envío de mensajes. Esos mensajes tienen la finalidad de ejecutar cierta funcionalidad en la clase que recibe ese mensaje para dar una respuesta o generar algún resultado. Finalmente, habíamos indicado también que este tipo de clases se utilizan para elaborar los diagramas de secuencia. Estos diagramas de secuencia los vamos a ver más detalladamente en nuestra siguiente sesión. Estas clases del dominio de la solución lo que hacen es especificar un requerimiento funcional. Y ese requerimiento funcional siempre es iniciado por un actor. Un actor de requerimientos es el que inicia la ejecución de ese requerimiento funcional. Estas clases interactúan entre ellas por medio del envío de mensajes. Una clase límite le va a enviar un mensaje a la clase controladora y esta a su vez va a enviar otro mensaje a la clase entidad. Esa es la mecánica con la cual funcionan este tipo de clases. Ya habíamos mencionado que estas clases se utilizan para hacer la especificación de cada uno de los requerimientos funcionales del software que estamos diseñando. Estas clases representan también, dentro de la arquitectura clásica de las aplicaciones, cada una de las capas de implementación. En primer lugar, las clases de tipo límite, por ejemplo, representan a la capa de usuario. Ahí van a estar todas las interfaces de usuario, todas las pantallas de usuario. Las clases controladoras representan a la capa de negocios o a la capa de lógica de negocio, donde estarán todos los procedimientos y funciones que van a ser implementados en el desarrollo de esa aplicación. Y finalmente, las clases de tipo entidad representan a la capa de datos. Representan a todas aquellas funciones u objetos que se van a utilizar para gestionar todo lo que es el almacenamiento de la información del software que se está diseñando. Estos diagramas se utilizan para hacer una especificación de cada uno de los use cases de requerimiento y utilizan los elementos de la notación que hemos visto en la sesión anterior. Estos diagramas entonces van a estar formados por los actores de requerimientos y las clases de tipo límite, las clases de tipo controladora y las clases de tipo entidad. Adicionalmente, estos diagramas tienen dos elementos. Uno de ellos ya lo habíamos mencionado, son los mensajes que se envían entre cada una de estas clases. Me refiero a la límite, la controladora y la tipo entidad. Y el otro elemento son estos rectángulos que vemos acá en estas líneas verticales, que se llaman las líneas de vida. Estas líneas de vida lo que hacen es indicar el tiempo que la instancia de esa clase se encuentra activo. En este caso, este diagrama de secuencia
tiene todos los elementos que nosotros hemos ya explicado. Tenemos el actor, tenemos la clase límite, tenemos la controladora y tenemos la entidad. Para este caso, la clase límite representa una interfase de usuario, la controladora representa un proceso y la entidad representa a una tabla de base de datos. ¿Qué es lo que hace este diagrama de secuencias? Nos ayuda a entender cómo es que se realiza el registro de un parámetro. Acá vemos que el actor, o sea, quien utiliza este proceso, es el administrador de recursos humanos. Él es el que puede registrar parámetros. Él envía un mensaje. En este diagrama de secuencia, estas asociaciones lo que hacen es modelan mensajes que se pasan entre las distintas clases. Entonces, él envía un mensaje de registrar un parámetro hacia la entidad límite, o hacia la pantalla, digamos, hacia la interfase de usuario. Esa interfase de usuario, por medio de una funcionalidad, va a ejecutar listar parámetros. Fíjense que acá ya estoy colocando los paréntesis como si se tratara ya de la codificación de una función, como si se tratara ya de la codificación de un método, de una clase. Listar parámetros. Ese mensaje se envía hacia la clase controladora. La clase controladora lo que hace es, en función de la ejecución de esa operación, ejecuta y envía otro mensaje hacia la clase entidad, hacia la tabla, y le dice buscar. Le ordena que realice una búsqueda. Por medio de un proceso se va a realizar esa búsqueda y va a devolver también un mensaje con los datos del parámetro. O sea, encuentra la información que se busca y devuelve los datos de ese parámetro buscado a la clase controladora. A su vez, la clase controladora devuelve a la pantalla y le indica que debe mostrar esos datos del parámetro. En UML vamos a representar dos tipos de clases. En primer lugar, las entidades o clases del negocio, que son aquellas que vamos a utilizar más adelante para elaborar los diagramas de clases del negocio. Y en segundo lugar, las clases persistentes, que son también aquellas que vamos a utilizar para elaborar el diagrama de clases persistentes. Estas clases persistentes también hemos indicado que son candidatas ya a convertirse más adelante en tablas de una base de datos. En cuanto a su representación, tenemos que las clases del negocio se representan con un recuadro en cuyo interior está el nombre de la entidad. Y las clases persistentes se representan por medio de un recuadro también, pero dividido en 3 secciones. En la primera se coloca el nombre de la entidad, en la segunda sección la lista de atributos y en la sección final la lista de las operaciones. Hemos indicado también que una clase es un conjunto de objetos que comparten características comunes. Esas características las van a compartir a nivel de su lista de atributos y a nivel de su lista de operaciones. En cuanto a los atributos, hemos dicho que son las características de la instancia de la clase, o sea, las características propias de un objeto de esa clase. Y en cuanto a las operaciones, hemos indicado que son las funciones que esa clase puede realizar. Finalmente, estas clases van a interactuar y se van a asociar entre ellas por medio de las asociaciones entre clases. Estas asociaciones son similares a las del modelo relacional para quienes tienen conocimiento del modelo entidad-relación. Este tipo de asociaciones tienen como característica la multiplicidad.
Esa multiplicidad indica la cantidad de objetos en cada lado de la asociación y se representa por medio de números y símbolos. ¿Cómo vamos a mostrar a continuación? El número 0 indica que hay 0 o ninguna instancia en ese lado de la asociación. El número 1 indica que hay una instancia. El signo de asterisco indica que hay muchas instancias de ese lado de la asociación. Cuando encuentran un 0.1 indica que puede haber 0 o una instancia en ese lado de la asociación. Cuando encuentran 0. Asterisco indica ninguna o muchas instancias de ese lado de la asociación. Ninguno también puede leerse como 0. Puede decirse también en este caso 0 o muchos. 1. Asterisco indica uno o muchos objetos de ese lado de la asociación. Estas asociaciones hemos indicado que pueden ser de dos tipos: unidireccionales, cuando tienen una punta de flecha en alguno de los sentidos, y eso indica el sentido en que se realiza la asociación, o bidireccionales, cuando no tienen punta de flecha en ninguno de sus extremos, y esto indica que la asociación se da en ambos sentidos. Entonces acá tenemos entidades: empresa, área, subárea, empleado, contrato, laboral, financiero, seguro y otro concepto. Tenemos, por ejemplo, acá una asociación de tipo bidireccional cuya multiplicidad es de 1 a muchos. Acá tenemos una asociación de uno o muchos, eso es lo que significa este 1 asterisco, uno o muchos, a muchos. Acá estamos poniendo la manera como leer cada una de estas asociaciones. Esta es una asociación de uno a muchos, entre empresa y empleado. Entonces, en este sentido, de uno a muchos, lo vamos a leer: una empresa se relaciona con varios empleados. Uno a muchos, una empresa a muchos empleados. Y en sentido contrario, lo vamos a leer: un empleado se relaciona con una empresa. Yo recomiendo que siempre la lectura en cualquiera de los sentidos se inicie con un o una, aun cuando acá en la multiplicidad sea muchos. Hay dos tipos especiales de asociaciones, que son la generalización y la agregación. Hemos indicado que la generalización se representa por medio de un triángulo e indica que las clases asociadas son un tipo de la clase principal o de la clase padre. Esta generalización lo que representa es la herencia, quiere decir de que va a haber una clase padre o una clase base, y las clases asociadas son sus subtipos o sus subclases, o también podemos decir que son las clases hijo, las cuales heredan del padre o de la clase principal todas las características en cuanto a lo que tiene que ver con atributos y operaciones. En este ejemplo vamos a ver la modelación utilizando la asociación de tipo herencia, y lo vamos a hacer con la clase empleado. Vamos a decir que se ha identificado que hay dos tipos de empleados: empleados de tipo profesional y empleados de tipo practicante. En general, la herencia lo que indica, o la generalización lo que indica, es que cada una de estas clases, llamadas también hijos o subtipos o subclases, van a heredar todas las características de la clase base o de la clase padre.
Por otro lado, la asociación de tipo agregación, que se representa por medio de un diamante o un rombo, indica que una clase está formada por la relación o asociación con otras clases. Es una asociación de composición. Esto va a indicar que una clase está compuesta o está formada por la asociación con otras clases. Acá tenemos una agregación, ¿no? Fíjense el diamante en este lado indica una agregación, indica que el contrato forma parte de los datos del empleado, que los datos laborales forman parte de los datos del empleado y así sucesivamente. Y también pueden tener multiplicidad. Acá la multiplicidad es de 1 a 0 o muchos. Y así sucesivamente. En el caso de la agregación, es conveniente utilizar formado por. Entonces, en este sentido, la lectura sería: la información de un empleado está formada por ninguno o varios contratos. El 0 puede leerse como ninguno, o también podrían decir por 0 o varios contratos. En primer lugar, vamos a ver los diagramas de clases del negocio. Estos diagramas forman parte de la fase de modelación del negocio y se elaboran utilizando todas las entidades del negocio que hayamos identificado. Estas entidades van a mostrarse, como ya lo habíamos indicado en la representación UML, como unos recuadros con el nombre de la entidad en la parte interior, y se van a asociar entre ellas de la manera como nosotros descubrimos que deben hacerlo a partir del análisis que estamos haciendo del sistema. Y en cada una de esas asociaciones utilizaremos la multiplicidad para indicar la cantidad de instancias de una clase que se asocian con las de otra clase. Este diagrama es la base para más adelante identificar las clases persistentes. Veamos a continuación el diagrama de clases persistentes. Este diagrama ya forma parte de la fase de diseño y se elabora con todas las clases de tipo entidad que provienen del diagrama de clases del negocio que hemos visto en la explicación anterior. En este diagrama ya cada una de las clases están detalladas y fíjense en la representación en la cual ya se puede visualizar la lista de los atributos y la lista de las operaciones de cada una de ellas. Este diagrama es la base para elaborar más adelante, en la fase de implementación, el modelo entidad-relación y a partir de allí poder hacer la implementación de la base de datos. Tener en cuenta que estos dos tipos de diagramas están relacionados, porque hemos dicho que el diagrama de clases persistentes proviene del diagrama de clases del negocio. Tener eso en cuenta porque ya hemos indicado que no debe existir la generación espontánea de entidades o de clases. Debe haber siempre una trazabilidad entre cada uno de los elementos de nuestra modelación. Una de las preguntas frecuentes que tengo es, primero, si es que es posible convertir las clases persistentes de un modelo orientado a objetos
hacia el modelo relacional o de bases de datos relacionales? La respuesta es sí, sí es posible hacer esa conversión, o lo que también se llama mapear las clases persistentes a el modelo relacional o de bases de datos relacionales. Entonces, la siguiente pregunta obvia es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo convertir las clases persistentes en tablas de una base de datos relacional? Yo me hacía la misma pregunta cuando estaba haciendo mi tesis al terminar la universidad. Siempre me ha interesado el análisis y diseño orientado a objetos y la implementación de software orientado a objetos. Entonces, dentro de mi investigación di con un libro muy importante. Este libro se llama Modelación y Diseño Orientado a Objetos, de James Rumbauer y otros. En este libro se encuentra una serie de reglas que nos permiten hacer ese mapeo. Es decir, cuando hemos identificado nuestras clases persistentes, a partir de allí, siguiendo estas reglas, nosotros podemos hacer la implementación en un modelo relacional o de bases de datos relacionales. Es decir, convertimos las clases persistentes y sus asociaciones a un modelo de tablas y relaciones. Existen varias reglas para hacer este mapeo, pero en este video vamos a revisar las más importantes. Antes de comenzar, veamos algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender cómo es que nosotros vamos a poder hacer ese mapeo de el modelo orientado a objetos al modelo relacional. En primer lugar, debemos tener en cuenta que cada atributo de las clases persistentes se va a corresponder con una columna en las tablas relacionales. En segundo lugar, es un requisito en el modelo relacional que nosotros debamos agregar columnas adicionales, como por ejemplo la columna que va a ser las veces de identificador o clave primaria para la tabla que nosotros estamos implementando. También dentro de otras columnas que nosotros vamos a agregar en el modelo relacional pueden estar, por ejemplo, aquellas columnas que podemos utilizar como columnas para almacenar los datos de auditoría. Es decir, para saber qué usuario, en qué fecha y a qué hora, por ejemplo, creó los datos de esa fila, y también, por ejemplo, qué usuario, en qué fecha y en qué hora hizo la modificación de las filas de esa tabla. Finalmente, debemos indicar que el rendimiento de la aplicación que estamos implementando en cuanto al acceso a la base de datos puede estar influenciado por las decisiones que tomemos al momento de hacer el mapeo de lo que hemos diseñado orientado a objetos sobre el modelo relacional. Sin más preámbulo, entonces veamos ahora en detalle cada una de las reglas que hemos preparado para este video. Adelante. Vamos a revisar cada una de las reglas para convertir las clases persistentes en tablas relacionales. La primera regla dice que cada clase persistente se corresponde con una o más tablas en el modelo relacional. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, una clase persistente llamada entidad, la cual tiene dos atributos. Le vamos a poner atributos A1 y atributo A2. Y esa clase persistente vamos a convertirla en una tabla relacional que va a tener, en este caso, el mismo nombre, también se va a llamar entidad. Cada uno de los atributos ya habíamos mencionado que se convierten o se mapean sobre columnas de la tabla relacional. Entonces vamos a tener dos atributos o dos columnas con el mismo nombre de los atributos. Vamos a tener la columna A1 y la columna A2. Adicionalmente, también hemos mencionado que en el modelo relacional es necesario que exista una columna de tipo identificador o de tipo identidad. En este caso es la columna ID y vendría a ser la clave primaria
de la tabla relacional entidad. También habíamos mencionado que es necesario en muchos casos agregar columnas adicionales, como por ejemplo las columnas que nos permitan hacer auditoría sobre cada una de las filas de la tabla relacional. Continuemos. La regla número 1 estaba relacionada al tema del mapeo o la conversión de las clases persistentes en tablas relacionales. A partir de la segunda regla vamos a ver la correspondencia entre las asociaciones entre clases persistentes y cómo se mapean a las relaciones entre tablas relacionales. La segunda regla dice que cada asociación de uno a muchos se corresponde o se mapea con una tabla distinta, o sea, una tabla adicional, o también se puede incluir en forma de llave foránea dentro de la tabla que está en el lado de la asociación muchos. Veamos por medio de un ejemplo cómo es que esta regla se pone en aplicación. Entonces, vamos a tener dos clases persistentes asociadas, la entidad 1 y la entidad 2, ambas con sus atributos propios. Tenemos una asociación de uno a muchos y, como ya sabemos, las clases persistentes se corresponden o se convierten en tablas relacionales. Entonces vamos a tener una tabla relacional llamada entidad 1 correspondiente a la primera clase persistente y una segunda clase llamada entidad 2 que corresponde también a la segunda clase persistente. En cada uno de los casos tenemos que los atributos de cada clase persistente se han convertido en columnas de sus correspondientes tablas relacionales. Y también adicionalmente ya hemos incluido ahí los identificadores y los campos de auditoría correspondientes a cada una de esas tablas relacionales. Para hacer el mapeo o la conversión de la asociación debemos hacer lo siguiente. Fíjense que la regla dice que se debe corresponder con una tabla distinta, o sea, una tabla adicional, o se puede incluir en forma de llave foránea dentro de la tabla que está en el lado de la asociación muchos. No es muy conveniente para el caso de la asociación uno a muchos crear una tabla adicional. Eso lo vamos a ver en otro caso más adelante. Lo que vamos a hacer acá es seguir la segunda parte de la regla, que dice que debe incluirse como una llave foránea en la tabla relacional que está en el lado de la asociación muchos. Entonces fíjense en el ejemplo que tenemos en la entidad 2, que es la tabla relacional que está en el lado de la asociación muchos, tenemos incluida la columna ID1, que la hemos acá pintado en color azul. Esa columna es a su vez clave primaria de la entidad 1, que es la tabla relacional que está en el lado de la asociación 1. En eso consiste esta regla. Se lleva la clave primaria de la tabla relacional que está en el lado de la relación 1 como una columna que es llave foránea en la tabla relacional que está en el lado de la asociación N. De esa manera tenemos la conversión de la asociación 1 a muchos de las clases persistentes hacia las tablas relacionales en un modelo entidad-relación. Continuemos. La tercera regla también está relacionada con la conversión de las asociaciones entre las clases persistentes hacia el modelo relacional. Entonces, esta tercera regla se refiere a la asociación de uno a uno. En este caso se dice que se corresponde también con una tabla adicional, o sea, podríamos crear una tabla adicional para representar o mapear esta relación, o también puede ser incluida como llave foránea en cualquiera de las tablas relacionales correspondientes a las clases persistentes. Entonces, para este caso del ejemplo, podemos ver que tenemos también dos clases persistentes llamadas entidad 1 y entidad 2 y la asociación de 1 a 1. Entonces, podemos mapear, como ya hemos visto, cada una de las clases persistentes
directamente sobre una tabla relacional correspondiente, al igual que sus atributos, y también agregamos las claves primarias o los identificadores y los campos de auditoría. En el primer caso vamos a ver de que la clave primaria de la entidad 1 está figurando como una clave foránea dentro de la tabla relacional llamada entidad 2. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa consiste en llevar la clave primaria de la otra tabla relacional, que en este caso sería la entidad 2, hacia la entidad 1 y ponerla allí como una columna adicional, que sería la clave foránea, que representaría o mapearía esta asociación entre clases persistentes en el modelo relacional. La cuarta regla está relacionada con las asociaciones de tipo muchos a muchos. Y en este caso sí, específicamente se dice de que esa asociación se corresponde o se mapea sobre una tabla adicional. Entonces, veamos el ejemplo. Acá tenemos también las dos clases persistentes llamadas entidad 1 y entidad 2 con sus respectivos atributos, pero con una asociación de muchos a muchos. Entonces, según la regla, en el modelo relacional, primero vamos a tener las tablas relacionales correspondientes a cada una de ambas entidades, como ya hemos visto, con sus atributos, con sus claves primarias, con sus campos de auditoría. Y para hacer el mapeo de la asociación de muchos a muchos, estamos incluyendo una tercera tabla relacional, a la cual hemos llamado entidad 3. En este caso, fíjense en el detalle de que va a tener esta tabla relacional su propio identificador, que va a ser ID3 en este caso. Va a tener como claves foráneas los identificadores de las tablas que se están relacionando, que sería el identificador 1 y el identificador 2, ambos de cada una de las tablas relacionales, entidad 1 y entidad 2. También va a tener sus propios campos de auditoría. Y fíjense que ya no va a haber una relación directa entre la tabla relacional entidad 1 y entidad 2. Ahora la relación entre la tabla relacional entidad 1 y la tabla relacional entidad 2 se va a realizar de manera indirecta a través de la tabla que hemos adicionado, y va a ser una relación de uno a muchos entre cada una de las tablas originales y esa tabla adicional. A partir de la regla número 5 vamos a ver ya las asociaciones de tipo jerárquica o de tipo herencia. La regla número 5 indica entonces que la superclase y todas sus subclases se corresponden cada una con una tabla relacional. Veamos el ejemplo. Tenemos la entidad 1, que es la superclase, y tiene dos subclases que son la entidad 2 y la entidad 3, cada una con sus respectivos atributos. Según esta regla, cada una de esas clases persistentes se va a corresponder con una tabla relacional correspondiente. Entonces vamos a tener tres tablas relacionales, una para la superclase entidad 1 y dos para sus correspondientes subclases, entidad 2 y entidad 3, con sus atributos correspondientes, teniendo en cuenta, como ya sabemos, las claves primarias y los campos de auditoría. Pero adicionalmente en este caso tenemos que aplicar también una de las reglas que tiene que ver con las asociaciones de uno a muchos, para relacionar a la superclase con cada una de sus subclases. Estas van a ser asociaciones de uno a muchos, y como ya sabemos, debemos colocar en las subclases como clave foránea la columna correspondiente a la clave primaria de la superclase. Son las columnas que en este caso están en color azul. Continuamos entonces con la regla número 6. Esta regla también está relacionada con las asociaciones de tipo jerarquía o las asociaciones de herencia entre clases persistentes. Esta es otra manera de hacer el mapeo de la herencia de clases persistentes al modelo relacional, y consiste en lo siguiente.
Esta regla dice, no va a existir una tabla para la superclase, sino que más bien los atributos de esa superclase van a aparecer duplicados en cada una de las tablas correspondientes a las subclases. Veamos en el ejemplo cómo se implementa esta regla. Tenemos el mismo caso de la herencia de la superclase entidad 1 con sus subclases entidad 2 y entidad 3. Entonces fíjense, en el lado ya de la correspondencia en el modelo relacional vamos a tener solamente dos tablas relacionales que van a corresponder a las subclases. Vamos a tener la tabla entidad 2 y la tabla entidad 3. No va a haber una tabla para la superclase, que vendría a ser la entidad 1. Pero fíjense que en cada una de esas tablas correspondientes a las subclases aparecen los atributos de la superclase. Son aquellos que acá hemos puesto en color verde. Esta sería la manera de implementar la regla número 6. La regla número 7 también está referida a la correspondencia entre la herencia de clases y el modelo relacional, y es una tercera manera de hacer ese mapeo. Veamos en qué consiste. La regla número 7 dice de que no van a haber tablas que correspondan a las subclases. Va a haber una sola tabla correspondiente a la superclase en la cual se van a llevar o se van a colocar todos los atributos de las subclases. Veamos cómo se implementa por medio de un ejemplo. Nuevamente tenemos la superclase entidad 1 con sus subclases entidad 2 y entidad 3. Veamos que en el lado del modelo relacional solamente vamos a tener una sola tabla que va a corresponder a la superclase. Ahí tenemos la tabla entidad 1. Esa tabla va a tener sus atributos propios, como estamos viendo acá, y adicionalmente le vamos a agregar los atributos de todas sus subclases. En este caso esos atributos los tenemos en color verde y color morado. Entonces esta sería la tercera manera de mapear una asociación de tipo herencia. Vamos a revisar cómo es que las clases persistentes se van a mapear sobre una base de datos relacional. Podemos ver acá que vamos a obtener como resultado del análisis y diseño orientado a objetos un diagrama de clases persistentes, como el que estamos acá observando. Ese diagrama de clases persistentes, el objetivo es que para la implementación se convierta en una base de datos relacional. Existe un conjunto de reglas, esto ya lo tengo en otro video, que nos van a servir para hacer ese mapeo, para hacer esa conversión. Ahora, el camino para llegar hacia ese diagrama de clases persistentes parte desde la modelación del negocio, desde la ubicación o la identificación de las entidades del negocio. Por ejemplo, en este caso, la entidad de negocio cliente. Luego, esa entidad de negocio se va a convertir en una entidad de requerimiento, también con el mismo nombre. Posteriormente, se va a transformar en una clase persistente, que ya vemos ahí que se han especificado sus atributos y sus operaciones. Y a partir de allí, una parte de los atributos se van a mapear sobre campos de la base de datos o de la tabla. Acá tenemos, cada atributo tiene correspondencia sobre un campo. Y va a haber otra parte que tiene que ver con la implementación de las operaciones básicas que van a permitir realizar operaciones sobre la tabla relacional. Estas operaciones básicas ya las conocemos como CRUD, como ABC. No CRUD porque es create, read, update, delete,
O sea, crear una fila, leer las filas, actualizar datos y eliminar. O el ABC, que es altas, bajas y cambios. Existen reglas para hacer este mapeo hacia el modelo relacional. Vamos a ver la regla que vamos a aplicar, y como digo, esto ya lo tengo en otro video. Vamos a ver cómo es que esto se lleva a cabo. La primera regla dice que cada clase persistente se corresponde con una o más tablas en el modelo relacional. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, una clase persistente llamada entidad, la cual tiene dos atributos. Le vamos a poner atributos A1 y atributo A2. Y esa clase persistente vamos a convertirla en una tabla relacional que va a tener, en este caso, el mismo nombre. También se va a llamar entidad. Cada uno de los atributos ya habíamos mencionado que se convierten o se mapean sobre columnas de la tabla relacional. Entonces vamos a tener dos atributos o dos columnas con el mismo nombre de los atributos. Vamos a tener la columna A1 y la columna A2. Adicionalmente, también hemos mencionado que en el modelo relacional es necesario que exista una columna de tipo identificador o de tipo identidad. En este caso es la columna ID y vendría a ser la clave primaria de la tabla relacional entidad. También habíamos mencionado que es necesario en muchos casos agregar columnas adicionales, como por ejemplo las columnas que nos permitan hacer auditoría sobre cada una de las filas de la tabla relacional. Continuemos. La regla número 1 estaba relacionada al tema del mapeo o la conversión de las clases persistentes en tablas relacionales. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace esa implementación, por ejemplo, sobre SQL Server. Vamos a crear primero nuestra base de datos de pruebas. Vamos a llamar Spertec, la base de datos. Creamos la base de datos. Luego vamos a crear la tabla. En este caso, nuestra tabla de ejemplo, que es cliente. Vamos a agregar acá los campos. Habíamos dicho de que en el modelo relacional es necesario agregar campos adicionales a los atributos que tenemos en la clase. Por ejemplo, acá estamos agregando el campo que va a ser la clave primaria. Lo marcamos ahí como clave primaria. En SQL Server podemos utilizar el atributo de identidad para que tenga una numeración automática, bastante conveniente. Y vamos a ir agregando cada uno de los campos que mapean los atributos que vienen a partir de la clase persistente. Vamos a tener ahí, por ejemplo, los nombres, apellidos, apellido paterno, materno, y así vamos a ir implementando cada uno de los atributos sobre campos de la tabla relacional. Estamos ya por fecha de nacimiento y luego lo que vamos a hacer es vamos a agregar los campos de auditoría que habíamos indicado, donde está, por ejemplo, el estado, está el usuario que hace la creación, la fecha de la creación, el usuario que modifica y la fecha de la modificación de la fila. Esto es importante para tener un registro de los accesos sobre esa fila. ¿No? Hay esquemas mucho más avanzados de auditoría que, bueno, ya luego el DBA o el administrador de su base de datos puede activar o puede aplicar. Vamos también acá a ver cómo es que seleccionamos aquellas columnas de la tabla que van a permitir valores nulos o que no van a permitir los valores nulos. Esta es una validación ya para hacer el registro correcto de la información. Luego vamos a grabar la tabla como con el nombre cliente y ahí tenemos ya la implementación de esa clase persistente sobre la base de datos relacional. Luego tenemos la implementación de las operaciones básicas. Habíamos dicho que habían dos partes acá. La primera parte tiene que ver
con el mapeo o la implementación de los atributos sobre las columnas de la tabla relacional. Y luego tenemos la implementación de las operaciones básicas para esa tabla relacional. Entonces, a partir de esa clase persistente, habíamos indicado de que se van a implementar las operaciones llamadas truth o ABC. Estas se van acá a mapear sobre estas sentencias de SQL. La creación se va a mapear sobre el insert, insertar o crear una nueva fila. La actualización o el update sobre el comando del mismo nombre, actualizar datos de una fila. La eliminación con el delete, que permite eliminar una o varias filas. Y la lectura con el comando select, ¿no? Pueden haber select, por ejemplo, por clave primaria, o un select general de todo el listado de la tabla. Ahí tenemos el script con todas las operaciones básicas que hemos generado. Ahí estamos revisando con las operaciones básicas. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar ese script. Tenemos la generación de las operaciones en procedimientos almacenados, que podemos ver ahí. Aparecieron los 5 procedimientos almacenados. Ahora veamos cómo se usan esas operaciones que hemos generado. Vamos a ejecutar primero, por ejemplo, listar. Vamos a ver si hay filas en la tabla. Inicialmente no hay, la tabla está vacía. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a insertar. Hemos preparado acá ya 2 scripts con datos de los parámetros para insertar 2 filas en la tabla. Estamos utilizando ahí el procedimiento almacenado que hemos generado para ambos casos. Ustedes pueden ver ahí datos. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a ver ahí que se han insertado 2 filas. Vamos a volver a ejecutar listar para verificar que tenemos nosotros las 2 filas han sido insertadas. Podemos ver ahí que están todos los datos que hemos pasado en los parámetros para ambas filas. Luego vamos a hacer una actualización, utilizar el update para el que tiene clave primaria 1. Vamos a agregarle acá la dirección y vamos a agregar la fecha de nacimiento y los datos de auditoría que tienen que ver con el usuario que modifica y la fecha de modificación. Ejecutamos, indica de que se ha actualizado una fila. Vamos a verificar, después vamos a listar. Vamos a ver que en la primera fila, en la fila que tiene clave primaria 1, se agregó la dirección, se agregó la fecha de nacimiento y se han actualizado los datos de auditoría, ¿no? El usuario y fecha de modificación. Vamos a ejecutar ahora buscar por clave primaria. Vamos a buscar a ambas filas. Primero el que tiene código 1, el código autogenerado 1. Ahí me indica los datos de la fila correspondiente. Luego vamos a cambiar el parámetro. Vamos a ponerle el de código 2. Y va a mostrar también ahí los datos correspondientes a esa fila. Y luego vamos a ver la parte de la eliminación. Vamos a eliminar el que tiene código autogenerado número 2. Nos sale de que se elimina una fila. Vamos a listar todos ahora y solamente debe aparecernos ya la primera fila. Bueno, hemos visto cómo hacer la implementación de estas clases persistentes de UML sobre una base de datos relacional. Ustedes pueden ver, no es muy complicado.
pero sí puede llegar a ser tedioso. Por eso que nosotros estamos desarrollando la aplicación que permite automatizar la generación de código. Bueno, ya nos hemos extendido bastante en este video. Espero que sea de utilidad. Y si tienen alguna duda, por favor, en los comentarios lo ponen para poder responder. Y también si tienen comentarios, háganlo por favor. Los invito a dar un enorme like al video y a suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este material te sea de mucha utilidad. Deja tus dudas o comentarios aquí abajo, que yo gustoso lo responderé. No olvides compartir, darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo trabajo. Yeah.